Vamos a ver los vectores, que son unas herramientas básicas de la física matemática. El ser humano, al observar su entorno, tempranamente vio que las cosas se podían contar, ¿no? Como las frutas, los peces, incluso el número de hijos o el número de soldados, ¿no? Entonces, para hacer esta contabilidad y tener una abstracción de esta, se creó una herramienta tangible, una herramienta matemática que fueron los números naturales, ¿no? No con la formalidad con la que se describe, ¿no? La matemática moderna, ¿no? Como diciendo este número pertenece al conjunto n de números naturales, ¿no? Entonces también se podía observar que esta contabilidad también se podía hacer descuentos en los conjuntos, ¿no? Tenemos un conjunto de n número de peces, por ejemplo, y entonces yo vendía cierta cantidad y tenía que restarse, ¿no? O incluso uno podía restar y quedar debiendo, ¿no? Entonces tenía una cantidad negativa de algo que debió tener. Entonces ahí vinieron a, ¿no? Y se vio la necesidad de idear también los números enteros. Después ya la observación del mundo físico empezó a ser un poco más sofisticada y ya no solamente se contaban objetos individuales como estos, ¿no? Sino dentro del mismo objeto individual se empezaba a distinguir propiedades de los objetos, ¿no? Como por ejemplo su masa, que está relacionada a su peso. Entonces se utilizaban balanzas, ¿no? Más un poco después ya se utilizaban dinamómetros, todo lo demás. Y estas propiedades ya no podían ser contabilizadas de manera exhaustiva con números naturales o números enteros, ¿no? Porque tenían cantidades graduales, ¿no? de estas propiedades, no cantidades necesariamente enteras. Y ya hubo la necesidad de tener números reales, ¿no? Números reales, como todo conjunto de números, puede ser, ¿no?, representado en una recta, teniendo su elemento neutro aquí en medio, para la suma, ¿no?, el cero, y vamos, las unidades enteras, nuevamente son las que se representan, y tenemos una infinidad de valores intermedios, ¿no? Decimales, décimas, centésimas, milésimas, millonésimas, y así infinitamente, ¿no? Lo que nos permite darle cualquier valor intermedio, ¿no?, a las propiedades que nosotros queríamos describir o quisiéramos describir de un objeto. Pero un objeto puede tener cualquier cualidad que uno quisiera ponerle, ¿no? Pero hay cualidades específicas que son las que nos atañen ahora, que son las magnitudes físicas. Las magnitudes físicas ya son propiedades que interesan al físico, ¿no?, o a la física, que vienen a ser, por ejemplo, la masa, ¿no?, como hemos visto, la longitud, ¿no?, el tiempo. Entonces, inicialmente, ¿no?, de manera más evidente, se empezaron a observar, por ejemplo, este tipo de, ¿no?, de magnitudes físicas fundamentales, que solo para su representación, así como el conteo de cosas para su representación necesitaba de los números, ¿no?, solamente los números, solamente el símbolo del número, que se le llama guarismo,
¿no? El símbolo utilizado para representar un número se llama guarismo, ¿no? Porque el 3 es una idea, el 2 también es una idea que tenemos en la mente. Y esa idea nosotros la representamos de alguna forma, con un símbolo. Ese símbolo se le llama guarismo. Entonces también en magnitudes físicas, ¿no? Necesitaban simplemente un guarismo, un número, ¿no? Que representaba cuántas veces de un patrón, de una unidad patrón tenemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos una unidad patrón que antes se utilizaba un peso que se le llamaba el kilogramo patrón. Entonces, si yo tenía un morro acá de material, no sé, tierra, carbón, lo que sea, y veía que este montículo representaba exactamente 3 unidades patrón, entonces necesitaba de este algoritmo, de este número 3, y del símbolo que representase la unidad que estaba midiendo, ¿no? Que era la masa. Entonces había 3 veces más masa que en una unidad patrón, entonces solamente necesitaba el 3 y la unidad. Entonces ahí representaba cuál era la masa de este montículo. Si tenía, por ejemplo, una vara, ¿no? Una vara de hierro, de madera, y yo quería conocer su longitud, entonces simplemente recurría a la unidad patrón, que era el metro, ¿no? Patrón, y si me daba cuenta, por ejemplo, que aquí había 2 veces y media esta vara, ponía la cantidad de veces que tenía de la unidad patrón y el símbolo convencionalmente, ¿no?, aceptado para esa unidad, que en el sistema internacional, por ejemplo, ¿no?, la unidad es el metro y el símbolo es una M mayúscula para representar ese metro. Entonces parecía que ya todo estaba cubierto, pero después se notó que había magnitudes físicas que no bastaba, ¿no? Para poder representarlas completamente no bastaba utilizar un número y una unidad. La unidad representativa de esa magnitud y el número de veces que se repetía esta unidad, sino que también se tenía que especificar hacia dónde se aplicaba esa magnitud. Fue bastante evidente con las velocidades, ¿no?, que están involucradas en el movimiento, y también se hizo evidente con las fuerzas, que no era igual que si yo aplicase una fuerza en una dirección y que yo aplicase una fuerza en otra dirección. Por ejemplo, si yo tuviese una caja, un cajón, y yo le aplico una fuerza hacia la derecha, el cajón tendería a irse hacia la derecha si yo venzo la resistencia, ¿no?, que hubiese a que este cajón se mueva, ¿no?, ya sea la fricción del suelo o ya sea que haya una barrera aquí. Si yo ejerzo la fuerza hacia abajo, el cajón lo estaría comprimiendo, que si ejerzo una fuerza suficiente de compresión, este cajón colapsaría, ¿no? Lo mismo ocurriría como en el caso de la derecha, hacia la izquierda, el cajón se iría hacia la izquierda si tuviera una fuerza, ¿no?, hacia esa dirección, y si yo ejerciera una fuerza de abajo hacia arriba al cajón que venza su peso, este cajón se elevaría. Entonces los efectos vienen a ser distintos y la magnitud física es la misma. Entonces es muy importante, ¿no?, darle una representación adecuada a esta magnitud para que no se pierda la información acerca de qué efecto va a ejercer. Entonces, como en las magnitudes anteriores, estábamos representando el tamaño
de la magnitud, ¿no? Con este número, ¿no? Este número me daba un sentido de tamaño o de cantidad. Para estas magnitudes también necesitábamos esto, ¿no? La cantidad de la magnitud y el símbolo que represente a esa magnitud. Pero otra propiedad que teníamos que representar es la dirección. Y la dirección no puede ser representada por los logaritmos, ¿no? Los logaritmos aparecieron como símbolos para contabilidad, ¿no? Para conteo, para contar cuánto hay, no hacia dónde se dirige una propiedad, ¿no? Entonces ahí ya se idearon los vectores, que son una representación matemática de una propiedad, ¿no? De una magnitud física en este caso. Los vectores ya no son logaritmos, ya no son simples números, pero sí son conjuntos de números. Un conjunto de números que también podemos llamarle parámetros. La cantidad de estos parámetros va a depender de cuántas dimensiones se puede mover o dirigir esta propiedad, ¿no? O esta magnitud física. Por ejemplo, en 2 dimensiones vamos a necesitar 2 parámetros para representar esa dirección. En 3 dimensiones vamos a necesitar 3 parámetros. Con estos 2 parámetros en 2 dimensiones, con estos 3 parámetros en 3 dimensiones, vamos a tener el tamaño de la magnitud física y la dirección de la magnitud física. Y hay muchas representaciones, ¿no? Se utilizan pares o ternas ordenadas, pares ordenados o ternas ordenadas, si es que en 3 dimensiones. Se utilizan con paréntesis, se utilizan ¿no? Con estas cuñas también. También se representan con cuñas. Y la representación usada, ¿no? Y más adecuada para la física es con los vectores unitarios cartesianos ortogonales y JK, en el que un vector ya viene representado así. En 3 dimensiones, ¿no? Porque en 2 bastaría con, ¿no? y J, ¿no? Pero en 3 dimensiones y JK. Representando, por ejemplo, aquí en los paréntesis con estas cuñas, el lado izquierdo, ¿no? Convencionalmente se utiliza para la dirección X, que es la dirección horizontal, y el derecho para la dirección Y, la dirección vertical. Aquí el I para la dirección X, el J para la dirección Y el K para la dirección Z. Estas direcciones, por ejemplo, en 2 dimensiones tenemos X acá y Y acá. En 3 dimensiones, Z normalmente es la altura, el X la profundidad y el Y es, ¿no? La dirección transversal de izquierda a derecha. Entonces, vemos que necesitamos otro tipo, ¿no? De ente matemático que tiene más información que el solo número, que se llaman vectores. Estos vectores están compuestos de parámetros que luego vamos a ver que se conoce como componentes. Eso lo vamos a ver más adelante.